Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo de causa y efecto, que fue un tema que ustedes me solicitaron mucho en la casilla de los comentarios, así que aquí les tengo este nuevo video. Pero antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like, compartas el link de este video con personas que están aprendiendo español y sobre todo en tus redes sociales. Recuerda que con tu like y con el link de compartir me puedes ayudar a que mi contenido llegue a más personas que en este momento lo necesitan. También si en este momento estás elaborando un ensayo, no sabes cómo hacer una buena introducción, cómo redactar una tesis argumentativa, cómo soportarla con argumentos, cómo insertar las citas directas o indirectas en el desarrollo de tu trabajo, hacer una conclusión que invite a la reflexión y una lista de referencias siguiendo normativa APA séptima edición, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Te ayudo en cualquier tarea de español que estés elaborando en este momento, ya sea un ensayo, un análisis crítico, analizando un poema o un párrafo, haciendo un discurso oral y público, cualquier tema de español que estés trabajando o incluso puedo ser tu tutora de tesis si en este momento estás delimitando un problema de investigación, elaborando objetivos general y específico, haciendo un marco metodológico, elaborando un marco teórico, elaborando instrumentos, aplicando instrumentos, redactando conclusiones, recomendaciones. Te puede ayudar también a aplicar normativa APA séptima edición o MLA a tus trabajos académicos. También si quieres donar, porque tengo varias personas que son patrocinadores de todo mi contenido, puedes hacerlo uniéndote a mis niveles de 2.49, 14.99 o 34.99. Agradezco muchísimo a Yanera Costa, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses. Muchas gracias. Les agradezco la confianza en el contenido de Español en Casa. Y precisamente gracias a sus donativos es que el contenido de este canal te llega completamente gratuito a través de YouTube. También pues siempre nuestro pequeño recordatorio, los pagos se hacen vía YouTube. Es completamente gratuito. Recuerden cualquier tema de español. Puede ser que ya tengan listo el ensayo, puede ser que no tengan nada y no saben por dónde comenzar porque necesitan primero bosquejar, necesitan a alguien que los ayude con las ideas, con la recuperación de citas directas o indirectas. O están analizando una obra en particular, están editando un texto, están creando poemas, ¿ok? Cualquier de esos temas pueden ustedes perfectamente contratar mis servicios desde mi nivel de $99.99 al mes. Una vez que hagan el pago, pueden enviarme un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que agendemos las sesiones de clase. Recuerden que yo vivo en Managua, Nicaragua. A veces ustedes están en los Estados Unidos. Tengo estudiantes en Europa, en Corea del Sur. A veces la diferencia horaria es grande, así que es importante que ustedes me envíen un correo. Bueno, vamos a movernos entonces al inicio de este en vivo. Primero hay que entender que un ensayo es un documento académico en el cual ustedes van a soportar una tesis con argumentos. Normalmente con un mínimo de 3 argumentos y con un máximo de 10 argumentos. Para elaborar ese documento académico, ustedes tienen que buscar en internet información sobre el tema y extraer citas directas o citas indirectas. Las citas directas son donde ustedes citan las palabras de un autor, específicamente tal cual, copian y pegan, y la indirecta ustedes parafrasean. Todos los ensayos en sentido general es lo mismo, es un documento académico, científico, en el cual ustedes van a probar una tesis investigativa que no debe ser ambigua y debe reflejar su posición personal como investigadora ante un determinado tema. El tipo de ensayo, la colita del ensayo, el nombre del ensayo va a ser importante porque va a delimitar algunas características especiales de cada tipo de ensayo. Básicamente en mi canal tenemos 20 tipos de ensayos, pero de manera general les puedo decir que hay ensayos argumentativos o de opinión, donde ustedes van a defender su posición ante un determinado tema. Puede haber también ensayos filosóficos, sociológicos, pueden hacer ensayos literarios con figuras retóricas o de pensamiento, pueden hacer ensayos periodísticos en el cual hacen entrevistas a una fuente y luego vierten esa información para elaborar ese ensayo periodístico. Hay diferentes tipos de ensayo. Hay también ensayos de problema-solución
donde ustedes identifican un problema y proponen soluciones, y el ensayo que voy a explicar hoy, que es el ensayo de causa y efecto, ¿no? Un ensayo de causa y efecto es un ensayo donde ustedes identifican un problema determinado y se abordan las causas de ese problema o los efectos de ese problema. Debido a que abordar causas y efectos es mucho, normalmente lo recomendable es o centrarse en las causas de un problema o centrarse en los efectos. Y si el profesor lo requiere, en ambos, pero solo si lo requiere. Antes de iniciar la lectura de mi ensayo, porque como siempre yo les traigo aquí un ensayo de causa y efecto, porque la mejor manera de aprender no es solo con teoría, sino es viendo un ensayo y practicar y viendo las partes. Pero antes de iniciar, hay un poquito de información que quiero que ustedes tengan. Lo primero es que deben hacer un título atractivo a ese ensayo que invite al lector a revisarlo, a leerlo. Deben redactar un buen gancho que invite a la lectura. Este gancho puede ser una estadística interesante, que de hecho yo diría que el 80% de los ensayos están en esta parte, pero también puede ser un recuerdo especial para ustedes, un ejemplo, un dato curioso, algo que atrape la atención de nuestro lector. Tienen que escribir una tesis argumentativa donde se refleje abiertamente su posición con respecto a un problema. Ejemplo, y ahí es bueno buscar temas controversiales. Podría ser la adopción de parejas por parte del mismo sexo, eso es un tema controversial, y por tanto mi tesis sería que estoy a favor de la adopción de parejas del mismo sexo porque dan mucho amor, porque son tolerantes, porque desean más ese hijo, porque no lo pueden tener de manera natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa tesis tiene que ser algo que ustedes puedan probar. En el caso de mi ensayo de causa y efecto, traje la procrastinación. La procrastinación es un problema enorme dentro del ámbito académico porque produce bajo rendimiento académico, depresión, deserción escolar. Entonces, por tanto, los profesores deben buscar estrategias para ayudar a que sus estudiantes no procrastinen, ¿no? Entonces, obviamente, yo estoy en contra de la procrastinación, obvio, como profesora y como una mujer muy ordenada. Creo que si los estudiantes hacen todo en tiempo y forma, pueden entrar en un trabajo de calidad sin necesidad de estresarse, de estar haciendo el trabajo 10 minutos antes de entregar. Entonces, obviamente, estoy en contra de la procrastinación. Entonces, es un problema real en el ámbito académico, la procrastinación, ese delay que hacemos de las tareas, de no sentarnos a escribir, a leer un libro, a hacer un ensayo, y trae drásticas consecuencias. Bueno, no sería muy normal que yo estuviera a favor de la procrastinación, pero digamos que estuviera a favor de la procrastinación, tengo que dar argumentos que soporten esta tesis argumentativa. Esta tesis hay que soportarla con 3 argumentos al menos, con 5 en término medio y con 10 máximo. Eso siempre es bueno preguntarle a tu profesora, profe, ¿cuántos argumentos usted me pide? Normalmente uno detalla 3 argumentos, 5 o 10. Si no lo hace, pues haz la pregunta. Pero lo normal es que no haya menos de 3 argumentos. Ahora, cada argumento debe ser ampliado en al menos un párrafo del desarrollo. Debes incluir al menos 3 citas de diferentes autores. Esto es muy importante. Hay gente que busca una fuente y de esa fuente extrae toda la cita. No hagan eso, porque eso refleja pobre investigación. Por lo menos hay que tener 3 fuentes diferentes y extraer una cita distinta en cada una de esas fuentes. Recuerden que estas citas pueden ser directas o indirectas. Si son directas, pueden ser de menos de 40, en cuyo caso van a llevar comillas, y si tienen más de 40, van a ir en párrafo aparte con mayor sangría. Si las citas son indirectas, quiere decir que ustedes están parafraseando las ideas de otro autor. En ese caso, no tienen que colocar comillas porque no están copiando y pegando tal cual las ideas del autor. Y en este caso, en el parafraseo, no importa si son menos de 40 o más de 40 porque siempre va en el cuerpo del ensayo y tiene toda la lógica del mundo porque al final son, ideas de otro autor pero recuperadas con tus propias palabras. Recuerda también que en el caso de las citas directas siempre debes colocar paginación y en el caso de las citas indirectas nunca se coloca paginación porque ustedes están diciendo con sus propias palabras algo. Por tanto, es imposible que yo vaya al documento recuperado y encuentre tal cual sus palabras porque son sus propias ideas, ¿no?
En todas las citas directas se debe colocar, esto es muy importante, el apellido del autor, el año de la publicación y la página. En cambio, en las citas indirectas o parafraseadas, solo se coloca el apellido del autor y el año, pero nunca la paginación, ¿no? Porque ya sabemos que estamos recuperando ideas con nuestras propias palabras. En la conclusión de un ensayo siempre debe recapitularse la tesis, los 3 argumentos que se desarrollaron en el desarrollo y se debe invitar a la reflexión. La conclusión es eso, una conclusión de toda la información que dimos en el desarrollo. Por tanto, en la conclusión no debe haber argumentos nuevos, datos novedosos, porque eso obviamente tuvo que haber aparecido en el desarrollo. Lo menciono porque es un error muy común, que de pronto en la conclusión el estudiante mete un argumento súper importante, valioso, que debió haber ido dentro del desarrollo. Recuerden que una vez que termina la conclusión, no ha terminado el ensayo, porque todavía le falta hacer la lista de referencias, que son todos los documentos, o sea, todos los autores que ustedes recuperaron para hacer el ensayo. No es posible hacer un ensayo sin lista de referencias, porque siempre a la hora de abordar un tema, hay que buscar qué dicen otros autores y otros investigadores de este tema. Esa lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente. Tiene que llevar sangría francesa y no debe numerarse. A todos los párrafos del ensayo se le debe de aplicar sangría de primera línea, que se la voy a mostrar aquí. Es esta sangría que uno deja siempre al inicio de los párrafos. Pero a la lista de referencia no se le aplica sangría de primera línea, otro error muy común, sino que le tienen que aplicar sangría francesa. Estas sangrías se encuentran en Word y es sumamente sencillo. Seleccionan el documento, se van a opciones de sangría y le aplican a todo el ensayo primera línea y a la lista de referencia la francesa. No se lo explico porque es un error muy común que veo en los documentos que me envían mis estudiantes en la universidad. Todo el documento debe alinearse solamente, ¿ok? Alinearse a la izquierda, pero nunca deberá justificarse. Eso es otro error muy común, la gente lo justifica porque cree que se ve más bonito. No es un tema de lo que yo pienso, es un tema de lo que dice la normativa. Y estos ensayos requieren una estricta aplicación de normativa APA. Si no lo haces, vas a tener entonces una baja calificación. Y además, APA no es tan difícil, es solo leerlo, entenderlo y aplicarlo. Pero hay que cumplir con los requerimientos. Otra cosa importante es que la paginación se coloca arriba y a la derecha. No es a la izquierda, no es abajo, sino es a la derecha, específicamente aquí donde lo estoy marcando ahorita. Lo menciono porque veo gente que pone el 3 aquí, o lo pone aquí abajo, o le pone bolas. Nada de eso es admitido por APA y se ve antiestético para un documento académico. Recuerden también que el trabajo debe escribirse en Times Roman 12 con interlineado 1.5. Hay otras letras que admite APA, pero yo les recomiendo Times Roman 12 porque es la más cómoda a la hora de leer y por tanto a la hora de calificar. Pedimos siempre el interlineado porque la lectura se facilita, pero también porque como profesores queremos dejarle a ustedes comentarios para que modifiquen la tesis, para que mejoren los argumentos. Por ejemplo, le puedo poner yo a un estudiante aquí falta página, aquí falta el apellido del autor, aquí esta cita no debe llevar comillas, sí debe llevar comillas, entonces siempre es muy recomendado el 1.5. Ok, vamos a entrar entonces a mi ensayo de causa y efecto. Inicio todo ensayo con un título que va a ser La procrastinación, una terrible carrera contra el reloj. Vean ustedes que a través de esta personificación yo trato de transmitir esa sensación de que la procrastinación es algo malo, es algo no positivo en un entorno académico. Y ahora viene el gancho que está siempre en la introducción del ensayo. Recuerden que la introducción va el gancho, la estadística de 3 puntos, es decir, la estadística soportada por 3 ideas. Entonces voy a iniciar el ensayo con una estadística contundente, que es: ¿sabías que entre el 80 y el 95% de los estudiantes han procrastinado en algún momento de su vida académica? Una estadística que me sirve de gancho al lector. La verdad es que la gran mayoría de los alumnos suelen dejar los deberes académicos para última hora, sometiéndose así a un gran nivel de estrés. La procrastinación puede deberse a falta de motivación,
falta de interés en el tema o peor aún, a un sentimiento de baja autoeficacia y autoconcepto en el alumnado. Y ahora viene mi tesis argumentativa, lo que yo voy a probar. En este ensayo será un análisis de los efectos negativos que tiene la procrastinación en los estudiantes. Ya estoy delimitando que yo me voy a centrar en los efectos del problema, ¿no? Lo que yo les decía, que centrarse en causa y efecto es mucho. Entonces, o hacen uno de causa o uno de efecto. Yo voy a hacerlo de efecto. Entre ellos, y ahora vienen los argumentos solo mencionados, el bajo rendimiento académico, la reducción del bienestar mental y el aumento de emociones negativas como el estrés y la ansiedad, los cuales pueden conducir a depresión o a deserción escolar. Entonces, evidentemente, yo estoy planteando que la procrastinación es un problema dentro de la sociedad y estoy diciendo que tiene 3 efectos muy negativos en la vida de los estudiantes. Eso lo hago en la introducción. Ahora, en el desarrollo, evidentemente, voy a explicar cada uno de estos puntos en párrafos. Entonces, vamos a iniciar aquí en el desarrollo. Recuerden que es útil dividir el ensayo en partes, sobre todo si es tu primer ensayo, le puedes poner aquí, esto es mi introducción y esto que viene ahorita es mi desarrollo. Ayuda bastante a tener más o menos una buena organización de ideas. Entonces, vamos al primer argumento. El primer paso para comprender los efectos de la procrastinación es definirla. Esto que voy a hacer ahora es algo muy valioso en un ensayo y es definir esos términos que son complicados o se prestan a confusión. En este caso, como vamos a hablar de la procrastinación y no es una palabra tan común, es importante definirla. Entonces, inmediatamente que hago mi introducción, presento mi tesis, defino qué es procrastinación en el primer párrafo del ensayo y luego voy a cada uno de los argumentos. Aquí va a estar argumento 1, argumento 2 y aquí tengo argumento 3. Entonces, vamos a definir qué es procrastinación. Cualquier ensayo que ustedes estén haciendo de un tema extraño, diferente, muy propio de una disciplina de estudio, es muy útil hacer la definición. Entonces, el primer paso para comprender los efectos de la procrastinación es definirla. Salomón y Rutenberg, citados en Young y Blankensky 2022, definieron la procrastinación académica como el deseo generalizado y permanente por parte de los alumnos de posponer las actividades académicas que casi siempre va acompañado de ansiedad. Evidentemente aquí tenemos una cita directa de 40 palabras, con menos de 40 palabras, con los apellidos de los autores, el año de la publicación y la paginación. Si ustedes se fijan, esto es una cita de otra cita. ¿Por qué lo sé? Porque dice Salomón y Rutenberg citados en Jones y Blankensky, quiere decir que yo realmente estoy leyendo a Jones. Y en Jones yo encontré la cita de Salomón y Rutenberg. Entonces, esto es importante porque ustedes mucho me preguntan esto. ¿Puedo ocupar una cita que ya está en un documento que yo estoy recuperando? Sí, esto es una recuperación secundaria de fuente. Lo ideal es que ustedes se vayan directamente a Salomón, porque este es el documento original, pero pueden hacer esto que estoy haciendo. Salomón y Rutenberg, citado en Jones y Blankensky 2022. Y ahora viene la cita que, si ustedes se fijan, lleva comillas. Es directa porque copié y pegué tal cual, sin añadir nada, las ideas del autor y aquí pongo la paginación. También lo pude haber hecho de otra manera y es solo mencionar la información y poner los autores de manera parentética. Hubiera sido así. El primer paso para comprender los efectos de la procrastinación es definirla. Y entonces pongo comillas aquí e inicio. La procrastinación académica es el deseo generalizado y permanente, o entendida la procrastinación para no cambiar nada como el deseo generalizado y permanente por parte de los alumnos de posponer las actividades académicas que casi siempre va acompañado de ansiedad. Y parentéticamente, entonces yo hubiera puesto Salomón y Rutenberg, citados en Young y Blankensky 2022 y pongo la página. O sea, aquí los autores, ¿ok? Luego pongo el año de la publicación y coloco la página, ¿no? Página 2. Both are correct, así más en inglés, ¿no? Las dos son completamente correctas. Luego sigo, Binder 2000
amplió la definición y describió la procrastinación académica, bien otra cita, como cualquier tarea académica que se retrasa o evita como resultado de la discrepancia entre la intención y el comportamiento real en la medida en que produce efecto negativo en el procrastinador. Entonces, aquí tenemos una cita de menos de 40 palabras, lo sé, porque aquí están las comillas, está el autor, el apellido del autor, está el año de la publicación y está la página. Y si ustedes le aplican conteo de palabras, se van a dar cuenta que tienen menos de 40 palabras. Un error también muy común que veo es que le ponen comillas a todo. O sea directa, no directa, de menos de 40, eso es un error. Solo llevar a comilla la cita directa donde copiaste y pegaste las ideas de un autor y si tienen menos de 40 palabras. Si hubiera tenido más, yo tengo que mover la cita al siguiente párrafo con mayor sangría. Entonces sigo. Por tanto, la procrastinación es un problema real que tiene múltiples efectos negativos en el estudiante, ya que puede afectar su estabilidad emocional. Entonces, ya introduje el tema, di estadística, presenté la tesis, definí qué es procrastinación y ahora voy a mis argumentos, ¿no? El primer efecto negativo que tiene la procrastinación es el bajo rendimiento académico que provoca. ¿Qué cosa es esto que acabo de leer? Es el argumento 1. Luego, abajo, va a estar el argumento 2, introduciéndolo con un conector en segundo lugar y el argumento 3 en tercer lugar. Si tu profesora te pide 5 argumentos, pues sencillamente en cuarto lugar, en quinto lugar, si te pide más en sexto, en séptimo. Es muy útil utilizar este tipo de conectores porque permite organizar muy bien la información, es cómodo para el lector y también para ustedes. Esto también lo pueden bosquejar y ayuda bastante. Entonces, seguimos. Este argumento no podemos dejarlo solo en una oración, sino que hay que explicarlo, ¿no? Un error común es solo poner el argumento y ya, entonces no hay desarrollo de las ideas. Entonces, vamos a explicarlo. Debido a que el estudiante no organiza su tiempo para completar una determinada tarea en tiempo y forma, la procrastinación normalmente se traduce en tareas de baja calidad que luego se traducen en escaso conocimiento, pocos o nulos aprendizajes significativos, lagunas en el aprendizaje, escasa profundidad en la materia y un bajo o nulo alcance de los objetivos de la asignatura. Y es el verdadero problema de la procrastinación, que si dejas de último la elaboración de un ensayo y lo está haciendo el día antes, ustedes pierden la oportunidad de pulir el ensayo, de hacer una buena tesis, de hacer buenos argumentos, de buscar las mejores citas. Entonces, la procrastinación es mala porque además produce trabajos de baja calidad, trabajos mediocres, donde el profesor se da cuenta que ese estudiante no dedicó tiempo para esa asignación y seguramente van a tener para hacer un ensayo una semana o 2 semanas, que de hecho es más que suficiente para hacer un trabajo con calma y sobre todo con calidad, muchachos, porque no es hacer por hacer. Es hacer un ensayo que refleje que ustedes son verdaderos investigadores académicos con la capacidad y la rigurosidad científica de hacer un ensayo que se puede publicar en una revista de investigación académica. A eso le apuntamos. Entonces, esto aumenta la probabilidad, por tanto, de reprobar la materia e incluso puede llevar al alumno a desertar de un curso o abandonar la universidad. Yo he visto eso, los estudiantes se estresan tanto porque organizan mal su tiempo que al final muchas veces abandonan la carrera, abandonan la asignatura y muchas veces van de carrera en carrera y no terminan ninguna, precisamente por el tema de la procrastinación. Ahora vamos al siguiente argumento. En segundo lugar, la procrastinación produce una reducción del estado de bienestar mental, ya que produce sentimientos negativos como el estrés, la ansiedad, tristeza, depresión, trastornos del sueño y de la alimentación. Este es el argumento 2, o sea que la procrastinación no solo impacta negativamente el rendimiento, sino que también el estado de bienestar emocional. Cuando un estudiante se demora en completar una tarea hasta el último minuto, él o ella se somete a un gran estrés psicológico, lo que a su vez tiene efectos negativos en su cuerpo. Estos efectos incluyen trastornos del sueño, problemas en la alimentación, sudoración, dolores de cabeza, ansiedad y depresión del sistema inmunológico.
La depresión del sistema inmunológico puede incluso somatizar la situación y traducirse en gripes constantes, malestar estomacal, diarrea o vómito. Entonces yo estoy probando que la procrastinación realmente es un problema real que tiene efectos muy negativos. Vamos al tercer argumento. En tercer lugar, la procrastinación puede aumentar las emociones negativas y la sensación de que no se es suficientemente bueno para algo. Y esto yo creo que es uno de los efectos más negativos, ¿no? Que el estudiante percibe la sensación de que no es capaz de hacer un ensayo, no es capaz de hacer una tesis, y sí es capaz, pero con tiempo, en el tiempo establecido. La procrastinación puede llevar a un autoconcepto personal deficiente y producir bajos sentimientos de autoeficacia, o sea, de capacidad para terminar una tarea. Cuando un estudiante pospone las cosas, puede hacer que se vea a sí mismo como incapaz de completar una tarea, y esta incapacidad puede generar sentimientos de vergüenza, de insatisfacción o de fracaso. La procrastinación también puede tener un efecto en espiral, ya que al provocar un bajo rendimiento en la tarea refuerza el mal autoconcepto que el estudiante tiene de sí mismo. Y ahora vamos a utilizar una cita, porque recuerden, en el ensayo debe haber ideas de ustedes, opiniones, oraciones que ustedes crearon, porque si no el ensayo solo sería, le digo a mis estudiantes, copiar y pegar las ideas de un autor. No, eso no es un ensayo. En el ensayo tiene que haber ideas de ustedes, oraciones de ustedes, pero también deben ir alterando esos párrafos propios con citas de otros autores. Entonces, según el SEG y CALIC 2022, los estudiantes que tienden a procrastinar experimentaron un menor bienestar psicológico, más ansiedad, más angustia psicológica, menos lazos emocionales, menos afecto positivo general, más pérdida del control conductual y emocional y más síntomas depresivos que otros. Vean ustedes que estoy siguiendo la normativa APA, estoy indicando los nombres de los autores, estoy indicando el año de la publicación del documento y la página. Recuerden que también lo pude haber hecho, quitar la información de los autores aquí, poner directamente la cita y luego parentéticamente poner a los dos autores, poner el año y la página. Esta es otra manera de citar siempre siguiendo normativa APA. Vean ustedes que como la cita tiene menos de 40 palabras, por eso es que lleva las comillas. Si tuviera más de 40 palabras, ¿cómo sería? Dejarían un mayor margen y aquí empezaría la cita. ¿Okay? Aquí pondrían experimentar un menor bienestar psicológico. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado más palabras, ¿okay? de esta fuente y hubiera superado las 40 palabras? No pasa nada, solamente lo separo del ensayo y lo pongo en bloque. ¿Okay? Y aquí pongo la gran cita que tomé de los autores. Ahora, yo les recomiendo que esas citas en bloque no sean exageradamente grandes. O sea, por ejemplo, pueden ser unas 5 a 10 oraciones, pero no 20 oraciones, porque entonces más bien ustedes están plagiando. Y eso también es penalizado en un ensayo. Entonces, ahora que ya expliqué todos los argumentos de mi tesis, que soportan mi tesis, que es que la procrastinación tiene efectos negativos, tanto en la parte emocional, como en el rendimiento académico, como en la salud del estudiante, voy a mi conclusión. El conector por excelencia de la conclusión en un ensayo es, por supuesto, en conclusión, pero también pueden usar otros, por tanto, por consiguiente. Entonces, en conclusión, por tanto, por consiguiente, se puede decir que la procrastinación es un problema real que afecta a los estudiantes, ya que provoca bajo rendimiento académico, pérdida del bienestar mental y emociones negativas de incompetencia y baja autoestima. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy rematando, estoy mencionando de manera rápida los argumentos que ya expliqué. Es aquí donde yo veo también muchos errores. De pronto el estudiante pone otro argumento, mete una cita y no, eso, la cita, los argumentos van en el desarrollo. En la conclusión solamente es un restatement de la información, un resumen general. La procrastinación no solo provoca que el alumno no alcance a cabalidad los objetivos de una materia, sino que también provoca estrés, cansancio emocional, dolores de cabeza e incluso problemas de salud física como vómito o diarrea. Es por ello, ahora vamos a incentivar una reflexión que así se estira el final de una conclusión en un ensayo. Es por ello que la procrastinación debe entenderse como un problema real
y los docentes deben ayudar a sus alumnos a evitarla a toda costa. Solo así los estudiantes alcanzarán su máximo potencial y descubrirán la obra de arte que llevan dentro. Y esto yo lo creo firmemente. Creo que los profesores ayudamos a nuestros estudiantes a encontrar una obra de arte que ya está ahí, pero que debe pulirse para que brille. Entonces tenemos una conclusión, que es un párrafo donde hicimos un breve resumen de todo lo explicado anteriormente y damos ese punch, ese golpe con esas palabras un poco de aliento, ¿no?, para nuestro lector. No hemos terminado todavía el ensayo porque nos falta ahora hacer la lista de referencias. ¿Qué es la lista de referencias? Pues todos los autores que nosotros recuperamos para hacer nuestro ensayo. En este caso yo tengo aquí 1, 2, 3, creo que son 3 autores, sí. Es lo mínimo que se puede tener en un ensayo. Primer autor, segundo autor y tercer autor. Lo sé porque lo hice yo obviamente, que las citas que están arriba las extraje de los diferentes autores. Y le garantizo que de todos estos autores hay cita, porque otro error que yo he visto muy común es que, por ejemplo, el estudiante llena la lista de referencia de documentos que ni siquiera consultó, solo para que se vea grande el ensayo. Y cuando uno lee, muchas veces, alguno de esos documentos no encuentra ninguna cita. O sea, yo digo, ¿por qué lo puso si ni lo ocupó? Entonces, pongan estrictamente los documentos que ustedes recuperaron. Si no lo recuperaron, no van a tener mejor nota porque tengan más listas de referencia. La lista de referencia tiene que estar si de verdad ustedes leyeron ese trabajo y de ahí extrajeron citas directas o indirectas. Ahora, ¿qué información deben dar por cada uno de los documentos recuperados? Bueno, primero tienen que colocar el apellido del autor y la inicial del nombre. Si es normativa APA séptima edición, si están usando MLA, tienen que poner todo el nombre. En este caso, carpeta K debe ser, bueno, digamos que se llama Kenia la persona, entonces, carpeta K 2000, entonces esto es normativa APA. Si ponen el nombre y dice carpeta Kenia, entonces están usando normativa MLA. Las dos son correctas, son admitidas en la investigación académica. En el caso de Europa y Latinoamérica se usa sobre todo APA y en los Estados Unidos se usan ambas, en dependencia de la universidad, APA y MLA. Las dos son bastante comunes. Hay poquitas universidades que usan AMA. Las más comunes, honestamente la normativa más común es APA, pero en algunas universidades usan MLA y AMA. Entonces, pero se parecen las normativas. Entonces colocan el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación del documento y el título del documento. En este caso es los efectos de un tratamiento de procrastinación académica sobre la procrastinación de los estudiantes y el bienestar subjetivo. Es de hecho una tesis de maestría inédita, Universidad de Carleton, Ontario. Entonces todo esto es el nombre del documento porque esto es una tesis de investigación y les recomiendo mucho que si ustedes están escribiendo un ensayo, busquen tesis de investigación y otros ensayos que han sido publicados en revistas de investigación académica, porque hay una regla en APA que es la fuente recuperable. Esto significa que ustedes no pueden citar cualquier cosa. No pueden citar Facebook, no pueden citar Twitter, Instagram. Tienen que buscar de verdad documentos académicos. Y para que un documento sea académico debe tener autor identificable, título identificable, año de la publicación y un URL. De hecho, si es una revista de investigación académica, va a tener específicamente hasta un número asignado que se conoce como DOI, que es parte del URL. Entonces, toda esta información ustedes la tienen que proveer por cada fuente. Aquí al ladito les puse, ¿ven? Entonces, deben colocar la lista de referencia en orden alfabético, sin numeración, con tu sangre francesa, y por cada fuente poner apellido del autor, inicial del nombre si es APA, nombre completo si es MLA, el año, luego el título del documento y el URL. ¿Ok? Vean ustedes otro ejemplo, porque la mejor manera de aprender esto, muchachos, es viendo ejemplos y poniendo esto en práctica. O sea que después que vean el video, les recomiendo que descarguen mi ensayo, lo lean y luego que intenten hacer el propio. Entonces, vean la otra fuente, el SAT A, Darara y Khalid A. Entonces, aquí si ustedes se fijan, tenemos 3 autores aquí. El primero es el SAT A, debe ser que Dardara no tenía inicial y por eso no lo coloqué. Luego tenemos el Aspersan que sirve para separar al último autor del resto de los autores, Khalid A. Luego tenemos el año de la publicación
Luego tenemos el título del documento, procrastinación, síntomas emocionales negativos y bienestar mental entre estudiantes universitarios en Arabia Saudita, Anales de Psicología. Si tomaron, esto es importante, el artículo de una revista de investigación académica, que tendemos mucho a hacerlo, deben poner el título de la revista, el año de publicación de esa revista, el volumen de la revista y también de qué página a qué página está esa información y luego el URL. Yo sé que ustedes se estarán preguntando por qué yo tengo que dar toda esta información dentro de la lista de referencias, cansado, me aburre. Bueno, hay un sentido. Primero es siempre respetar las ideas de un autor. Me ha pasado a mí, por ejemplo, en YouTube, que ha habido gente que toma mis videos, eso a uno le molesta y obviamente todo investigador científico quiere darte también su información, pero que tú le des el crédito. Entonces, lo primero es ser transparente, evitar el plagio. El plagio se castiga con 0. Entonces, siempre es ético, además, darle el crédito a ese autor. La otra razón es porque si alguien está leyendo tu ensayo y está trabajando también, por ejemplo, en la procrastinación, entonces tú le desbrozas el camino, ¿no? Le allanas el camino y ya le dices, mira, fíjate que estas 3 listas de referencias son muy buenas, yo te las recomiendo. Entonces esa persona lee tu ensayo, te va a citar a ti y luego se va a ir a tu lista de referencia para recuperar más citas. Entonces también es una manera de cortesía dentro de la investigación académica. Aquí tenemos otro ejemplo de mi tercera fuente, Jones, Irma y Blanquinis, Diana. De hecho aquí, como estoy aplicando APA, bastaría con poner Jones y Blanquinis D. Entonces, esto seguramente, porque este fue un ensayo que hice enseñando las diferencias de normativa. Entonces, este es un buen ejemplo de uso de MLA, ¿okay? Y este es un ejemplo de buen uso de APA. ¿Okay? Pero la diferencia es mínima, o sea, no importa tanto la normativa, en realidad las reglas son bastante parecidas. Pero esto inmediatamente ya cuando uno lo ve, si ve el nombre ya sabe que estás aplicando MLA, si ves la inicial ya sabes que es APA. Entonces luego colocamos el año de la publicación, el nombre del documento, segundo año, efecto de la procrastinación en el rendimiento académico en estudiantes universitarios en línea, pongo el nombre de la revista de investigación en educación superior, esto está en la página 20 y luego ponemos URL. Si por ejemplo ustedes están recuperando una tesis de investigación, ¿okay? y es muy larga la tesis, no tienen que poner la paginación, pero si es una revista sí, porque eso permite que cualquier persona que vaya a verificar tu lista de referencias se puede ir a la revista, buscar ese artículo y como te digo, le ayudas en su trabajo académico. Entonces, a manera de resumen podemos decir lo siguiente. Un ensayo es un documento académico donde ustedes van a probar una tesis de investigación. Esta tesis tiene que estar soportada por 3 a 5 argumentos. Dentro del desarrollo del ensayo tienes que recuperar citas directas e indirectas, es decir, no se puede hacer un ensayo solo con tus propias ideas. Es obligatorio buscar las ideas de otros autores, así como también es obligatorio que tú pongas ideas personales, es decir, si yo tomara este ensayo y no hubiera ningún párrafo de mi estudiante, yo devolvería ese ensayo y le diría, a ver, sí, hay citas, pero ¿dónde están tus ideas personales? ¿Dónde están tus propias oraciones? Entonces hay que tener un buen equilibrio. Yo les recomiendo usar un mínimo de 3 citas dentro del ensayo y un máximo de 5. Algo que yo estilo mucho también es usar, por ejemplo, 2 citas directas de menos de 40, una de más de 40 o una directa de menos de 40 con 2 parafraseadas. Eso es un buen equilibrio para que también cualquier persona que lee el ensayo vea que tú dominas la normativa, ¿no? Es como una manera de demostrar que tú tienes el manejo de la normativa y que lo puedes hacer perfectamente. También recuerda que todos los argumentos que sustentan tu tesis deben ir explicados dentro del desarrollo con su respectiva cita. Recuerda que si es una cita directa, siempre llevará el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Si es indirecta, solo llevará el apellido del autor y el año de la publicación. No quiero terminar el en vivo sin explicarle algo importante entre los cambios de la normativa APA. En APA, sexta edición, nosotros hacíamos algunas cosas que ya no se hacen. Poníamos recuperado, ejemplo, el 1 de enero de 2020. ¿Ok? Eso ya no se coloca. La palabra recuperado
que lo veo que mucha gente lo sigue ocupando, no sé por qué, si ya no se ocupa, ya no se pone recuperado el 1 de abril, el 2 de febrero, nada de eso, porque en realidad no tiene ningún sentido, no aportaba nada y por eso lo quitaron, porque dijo la normativa, pues bueno, ¿de qué sirve que el investigador ponga que esta cita la recuperó en tal fecha? De nada, honestamente, no servía de nada, más bien era más trabajo. Entonces lo quitaron. Otra cosa también importante es que ahora la normativa incorporó las siglas conocidas como et al, ¿ok? Cuando utilizamos las siglas del el all, cuando ustedes tengan una fuente que tiene más de 3 autores, solo van a mencionar el primer autor seguido del el all. Esto sí es un cambio súper importante porque antes teníamos que poner los autores dentro del cuerpo del ensayo. O sea, por ejemplo, eran 5 autores, entonces ponía ejemplos, digamos, si era... Voy a moverme porque siempre al verlo uno entiende mejor. Digamos esta cita que tengo aquí, voy a borrar aquí porque la rayé. Entonces, digamos aquí tenemos 2 autores, en este caso pues se ponen los 2, pero digamos que eran 5. Según el SEA, Cali, Rodríguez, Martínez, Gutiérrez, Pérez 2022, entonces se veía muy recargado el ensayo. Entonces, para evitar eso, para que la lectura no sea engorrosa y desagradable, ahora si hay un autor se coloca. Si hay 2 autores, se colocan los 2, pero si ya hay 3 autores, solo colocan el primero y seguido del el all, ¿no? Entonces, eso es bueno porque hace que la lectura sea más agradable. Ahora, eso también produce errores como este tipo. Ponen los estudiantes en el cuerpo del ensayo el all y luego en la lista de referencia vuelven a poner el all. Eso es un error. El el all solo va en el cuerpo del ensayo. Ejemplo, para poner Rodríguez el all, que significa ya Rodríguez y todos los demás autores. Pero en la lista de referencia ustedes tienen que poner todos los autores. ¿Cuántos autores, maestra? Me preguntan siempre. Hasta el número 20. O sea, si hay un autor, se pone ese autor. Si hay 2 autores, se pone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y es extraño encontrar una fuente, honestamente, que tenga, por ejemplo, más de 15 autores. Pero podría pasar. Entonces, si hay 15 autores, ustedes lo tienen que poner todos. ¿Pero dónde? En la lista de referencias. ¿Qué? Porque yo he visto gente que pone carpeta Q2000 y le pone el el all aquí. Eso es completamente errado, porque el el all solamente se ocupa en el cuerpo del ensayo precisamente para abreviar la información y que luego se amplíe en la lista de referencias. Estas son cosas que no tienen que aprenderse de memoria en realidad, sino solo entender la lógica, porque tiene toda una gran lógica detrás, ¿no? Para no recargar el ensayo, solo ponemos un autor o 2 autores y luego en la lista de referencias sí lo ponemos todo. Otro error muy común que encuentro en los ensayos son los URL, que ustedes saben que cuando uno lo copia y pega, se pega con el hipervínculo. Hay que quitarle ese hipervínculo por cortesía a la profesora, porque si lo quieren publicar, esa es la manera en que se entrega. Entonces, le pueden dar clic derecho, quitar hipervínculo o simplemente lo seleccionan todo, le dan negro a todo, le quitan el subrayado y pues les queda ya una lista de referencia ordenada y elegante. Recuerden también que esto es muy importante, en la conclusión no deben dar información nueva, simplemente hacer un resumen de toda la información que dieron, deben invitar a la reflexión siempre y luego la lista de referencia debe seguir estrictamente la normativa. Recuerden que esto es un ensayo de causa y efecto, donde ustedes pueden hablar de los efectos que tiene una determinada problemática. En este caso yo lo hice la procrastinación, pero pude haber elegido hacerlo de las causas. Por ejemplo, ¿qué genera esa procrastinación? ¿Cuáles son las causas de la procrastinación? Bueno, normalmente es que el estudiante cree que es más rápido, más hábil de lo que es, cree que la profesora exagera con dejarle la tarea con mucho tiempo de antelación, cree que en una noche, o sea, mide mal sus propias capacidades. Entonces yo pude haberme centrado en las causas. Entonces, si la asignación es elaborar un ensayo de causa y efecto, ustedes o se centran en las causas o se centran en los efectos, para que el ensayo no quede tan largo. Bueno, si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales. Recuerda que te dejo el imprimible de la clase en el link de la descripción por si quieres descargar mi ensayo, leerlo y servirte de guía para elaborar el propio. Por último, recuerda que elaborar un ensayo es un tema de práctica y de práctica. Por tanto, es normal que tu primer ensayo no te quede perfecto.
pero estoy segura que si ocupas todos los consejos que te di hoy, vas a tener una muy buena calificación. Y te garantizo que en el tercer, cuarto, quinto ensayo, más en el sexto, serás casi como una profesora al volante. Así que te mando un beso y un abrazo. No le tengas miedo a la elaboración de ensayo y recuerda que si quieres contratar mis servicios como tutora personalizada, lo puedes hacer a través del botón unirme. Bye bye.